Bueno, y ahora sí, mis 10 álbumes favoritos de este año. Número 10. La hora de perrear, Lagoon y Chonga. El reggaetón ha tenido un impresionante desenvolvimiento en los últimos años. Ahora tenemos una escena muy rica, de la que podemos decir un montón de cosas por su gama de sonidos, pero también con una persistencia de ciertos cánones de producción en masa. O podemos hablar de la irrupción de nuevas narrativas de los afectos, la apropiación feminista, transfeminista y desde la decolonialidad, la reproblematización de las violencias o la condición de poder capital y de farándula de redes que sus estrellas más famosas ponen como modelo para el género. Pero un elemento que no es nuevo, sino intrínseco al género, es el baile al que nos provoca. No es difícil escuchar que a alguien no le guste el género, y a menudo con el pretexto de una extensiva repetición de sus bases, que enseguida se expresa como sinónimo de poca calidad, creatividad o simplemente como algo burdo. Creo que en cierta medida el cambio en el reggaetón contemporáneo frente al de décadas anteriores se debe a que algunos artistas han respondido complejizándose. Han mostrado que pueden dialogar con otras tradiciones sonoras y hacer innovaciones inesperadas, pero ricas y bailables. En fin, una variedad de matices dentro del género. Pero hay algo en la repetición y modestidad del reggaetón más clásico que no deja de ser brillante. Algo que nos remite, desde la escucha más inmediata, a una memoria de la experiencia del baile, de las luces, del sudor, de las personas que sonríen y todos esos recuerdos de cuando estamos felices con las panas bailando. La hora del perreo acude directamente allí, a la presteza del cuerpo. Los sonidos son sencillos, es sencillo seguirle el paso, pero son classy. Al reescribir esto, me sorprendí mucho al notar que solo dura 21 minutos. Pero es que en esos 21 minutos tiene de todo. Bases candentes, un uso bien rico de las palabras, juego con los tempos y volúmenes. En rolas como Abanico, da cuenta de los placeres personales y cotidianos y resulta verdaderamente poderoso reconocer que en esos elementos íntimos y personales es parte de la historia, de los hábitos, la historia de nuestras relaciones corporales en este tiempo y este espacio que es más o menos difícil de definir, pero así pasa. Luego llega Movimiento Sensual, con sus coreos a manera de porra, que me dan mucha seguridad, siendo a veces la reafirmación de mi corporalidad, aunque sea en los audífonos, que necesito para sentirme segura con mi propio cuerpo. Siempre es brillante y genial escuchar a una mujer, una persona, con el dominio y la expresividad con el que la Guni Chonga maneja su trabajo, aun cuando la producción tenga sus momentos brillantes o pues estelares, como en el último tercio de Pégate o Un Poquito. Es clásico, simple, directo, no tiene concesiones que pedir. La Guni Chonga vino para invitarnos. ¿Nos vamos? ¿Quién se sube? Oye, hay calor. Pásame mi abanico, por favor. Calentura mojadita con sudor. Pásame mi abanico. Qué calor, qué calor, qué calor. Qué calor, qué calor, qué sudor. Número 9. Ese puerto existe, insólito universo. En este trabajo, desde mi punto de vista, tenemos a dos protagonistas claras. Por un lado, la palabra como voz expresiva, fonema hilado con aire y signo. Por otro lado, los agudos. Sí, quizás es muy general decirlo así, pero es que brotan brillantes, ora con organillo, ora con sintetizador, digitales, y creo que son protagonistas porque en todo momento matizan, colocan los acentos en los lugares inesperados y siempre emocionantes. Sonidero y palabra. Ellos se autorrefieren, el insólito universo, como un trío psicodélico y hacen tonada llanera, merengue carranqueño y otras muchas tradiciones sonoras. No sé si el nombre hace referencia, pero encontré que nuestro insólito universo fue un programa radiofónico de Venezuela donde se daba espacio a que las personas contaran experiencias peculiares. Lo cierto es que aquí la narrativa cumple un papel importante, justo a un lado de los elementos de electrónica, sintetizadores y múltiples capas de filtros. De hecho, en La Candela del Río, que es el proyecto anterior que conocía de ellos, no recuerdo que las palabras aparecieran tan en el centro como acá.
Los temas son variados y muchos en realidad pueden ser totalmente distintos según quien lo escucha. Al final hay algo de psicodelia, ¿no? Pero creo que hay ciertas evocaciones que son muy punzantes y claras, como el tema de la muerte en Tiento de Batalla, donde un refrán alegórico evoca el tema y la voz principal irrumpe como sueño antes de tomar el espacio principal en un desgajo agudo, mismo que acompaña el último tercio de la canción, primero con un órgano muy sutil y suave, y al final con plenitud en la combinación de digitales y repeticiones. A veces parece que el propio sonido es el tema en cuestión. Y entonces tenemos rolas como El Chivo, un estudio sonido de los balidos, o quizás simplemente un juego. Sabe, pero es un claro ejemplo donde sintetizadores espectaculares permiten que el juego lento de las percusiones y bajos siempre tenga espacio suficiente, solo para cerrar recuperando la apuesta poética de la voz como palabra. O Goyo Tuyero, que de alguna manera me remite al ondear de faldas de baile en la plaza del pueblo, solo que aquí los solanes son de sintetizador, ora delante, ora detrás, ora bajo el agua. Pero es que hay muchas cosas maravillosas por donde le mires. En Ventana Honda, con su hondura a modo de verso y zapateo, que yo no sé si es de veras zapateo venezolano, pero cuyas improntas poderosas me llevan a sentir el movimiento precioso, para luego sucederse a la fuerza y seriedad de Fulia del Cacautal, que una vez más tiene un acomodo precioso de percusiones y sintetizador, aquí a manera de contrapunto, elemento de resistencia, que se corresponde a la violencia y despojo a la que hace referencia su verso. Estos sonidos son producto de una historia demasiado compleja para ser reseñada, pero más allá de eso, este sonido dibuja una estela de su propia historia. El clarinete que irrumpe entonada del bip bip es un filo que inaugura, una fisura que se abre con todo el peso de su libertad, en versos como Entre tu tierra y mi río, que no son una oración tirada al aire, sino una memoria del aire que se puebla en las luciérnagas y de noche. La luna repasa meses y crece su preguntar. Número 8. Jara Karibak. Vale. Sinceramente me debatí mucho sobre si poner este álbum o simplemente omitirlo. Esto por el silencio de sus dos autores frente a los crímenes de guerra del Estado de Israel contra la gente de Gaza. No es que todo el mundo tenga que pronunciar algo al respecto. Ojalá que así fuera. Pero es que en este contexto, para este álbum, es importante especialmente el tema. Al final, la verdad es que la música la disfruté mucho. Y va mucho más allá de los dos monigotes que aparecen en la portada del álbum. Esto le pertenece a la memoria de voces distintas con sus tradiciones y su gente, sus ciudades y su amor. Es una colección de 9 canciones que reúne poemas amorosos de un puñado de voces del mundo árabe y nos lleva entre diferentes ciudades, desde Marruecos hasta Irak. Ya desde la apertura, con Digit Nashrat, desde el Cairo y en voz del activista Ahmed Doma, nos queda claro que la ejecución de las cuerdas será prolífica y llanamente cool. Enseguida viramos a Beirut para encontrarnos con la fuerza dramática de Rashid Al-Nahar y los vientos que la acompañan en Ashufa Shai. Una de mis favoritas en todo el LP es la voz de la gazatí Noor Fritika en Tuk Uduf, donde cuerdas y vientos enfatizan más la cadencia, el flow. Mi segunda favorita sería Ajibak, con la cantante Safai Esafi de Dubai, pues la forma en la que entran y salen ciertos instrumentos se hila de manera hermosa con la voz. Qué pena que sus autores, al menos las partes con varo y que cohesionan todo esto, no estén a la altura de la belleza de su propio trabajo. O no sé, la verdad es que no conozco la situación que los lleva al silencio. Pero lo que sí han hecho es en sí mismo más poderoso. Esta es una colección de la riqueza y diversidad, de la belleza de una gama de músicos y tradiciones brillantes. Beirut, Gaza, Bagdad, Dubái, Damasco, y el amor como motivo conductor. Cuando se deja lugar a las voces y cuando se permita que florezcan los versos, compartimos mucho más de lo que nos difiere. Y pues, una Palestina libre. أشوفك شيء وانت شيء آخر حبيبي جل ما نصور جمالك.
Número 7. My Bag Was a Bridge for You to Cross, Anohni and the Johnsons. En una entrevista, Björk le dijo a Anohni que su voz jamás había sonado tan fenomenal y libre como acá. Y bueno, yo no podría concordar más con ella. Pero ojo, que esta no es la balada de la ave hermosa que emprende el vuelo justo al final de su obra maestra, I'm a Bird Now. Aquí, el sabor de la libertad es más amarga. Pero dejando los paralelismos hasta ahí, en My Bag Was a Bridge for You to Cross, me parece que hay un juego en la reconstrucción de la memoria. Con el retrato de Marsha P. Johnson y la evocación del título, podemos intuir esta idea, que se ajusta muy bien al mapa sonoro del álbum, que va del blues, el soul, que en Silver of Ice y Can't se introducen muy bien. Además de toda la gama de sonidos a los que nos tiene acostumbrados Anohni, aún el ultra pop de sus últimos años permanecen algunos cierres muy oscuros o detalles. De esta manera, centrado y consistente, el álbum se permite aventajar confrontaciones que no son sencillas de sopesar, tanto en el peso de las palabras como en la ejecución comprometida de Anohni. Scapegoat es una buena muestra, donde guitarra y percusiones acompañan el canto quebrado de las y los desechables, de quienes no tienen parte bajo una lógica que dispone a algunas personas contra las otras, en un mundo en el que hasta el tedio deja de ser personal, lo que lo vuelve todavía peor. Sí, hacer un juego con la memoria y su reinterpretación puede llevarnos también a considerar los abismos del presente. No sé ustedes, pero cuando paso bajo ciertos mangos y jacarandas de camino a casa, no puedo evitar una sensación de desesperanza, de que sean tan pocos y cada vez menos los contactos con el mundo, porque cada vez me encuentro más triste y con menos brisa. Ojalá todo fuera tan sencillo y solo fueran melancolías, pero la pérdida es real y los bosques se talan a velocidades violentas. Yo no tengo manera de decirlo, pero aquí, este álbum, sí, en el que se palpa este abismo de manera muy tangible y enredado, pues como estamos. Pero nada de esto tendría tanta fuerza si no se construyera con tanto tacto y carácter, si no estuviera todo entrelazado a las emociones pintadas por unos versos tristísimos que profesan amor y esperanza con la misma fuerza que la pérdida. Otra dupla que nos resulta ilustrativa, There Wasn't Enough y Why I'm Alive Now. Esta última tiene toda la agudeza de una despedida desolada. El cierre es donde encontramos más pistas sobre la obra completa, dando continuidad al título. You Be Free es una celebración ajustada, no romantizada, de la supervivencia. Es reconocer el papel que tiene la memoria para que situemos el mundo en el que tenemos que habitar. También me sabe a reconciliación sensata con esperanza, que los que vienen vivan libres, que mi cuerpo, mi espalda y su dolor sirva de puente. Esta reinona fue y seguirá siendo un puente, una ventana de sensibilidad y reflexión para muchos. It must change. It must change. I see tea in your head. 6. Lendas, Fabiano do Nascimento. Creo que Lendas, para un brasilero, hace referencia a cuentos populares, lo que es una tradición de la narrativa oral. Al menos la primera búsqueda de la palabra en web habla de mitos y leyendas brasileñas. Antes de saber esto, me preguntaba en cómo hacer referencia a este LP, y en todas mis respuestas estaba la palabra movimiento, como cuando el viaje en bus marca un ensamblaje de figuras, como cuando las copas de los árboles dan lugar al cielo raso y se vuelven a cerrar. Ya sea caminar, ir en lancha o en auto, un movimiento que ocupa el espacio de los violines y guitarra, de las trompetas y bajos, percusiones. La apertura, retratos, marca muy bien la buena química entre Fabiano y la orquesta de Víctor, que me parece un acompañamiento brutal y muy atinado para el trabajo de Fabiano, que creo que es sumamente dulce y creativo. Él es un multiinstrumentista, pero cuando toca la guitarra se percibe mucho su cariño al instrumento, como indagando, como si fuera un niño preguntón y curioso. Esto hace una combinación hermosa con la amplitud que le brinda la orquesta. En fonte, los violines van haciendo una secuencia. No sé si esto es lo que se llama arpegio.
pero van haciendo una secuencia que crece y crece entre el juego discreto de la guitarra, y al final da pinta que se unen los vientos, o no lo sé, porque en todo caso son muy discretos, pero explotan de manera hermosa. Es que el diálogo entre Fabiano y la orquesta nos da momentos de los más hermosos, y en algunas piezas son las cuerdas o vientos los encargados de llevarnos al punto más alto, como en Solo a 11, Noite Suite, pero en otros es la delicadeza y la soltura de la guitarra, como en Mae de Luz. No puedo hablar mucho más de este álbum, porque solo sería un círculo de la hermosura del proyecto, de lo maravilloso de las percusiones discretas, pero siempre esenciales, o de lo bonito de ciertos momentos, pero en realidad no sé mucho de música técnica, y no sabría cómo nombrar todos estos elementos. Así que mi conocimiento se limita a decir más, pero mi alma siente que este pedazo de música le habla en el mero núcleo. Número 5. Nocnaria, Maruja. Este es un EP, es decir, un poco más corto que un álbum, y creo que fue una verdadera joya inesperada. Son solo 4 rolas, pero todas ellas tienen un sonido muy fuerte, un acento que marca la diferencia. Es vibrante y rico, poderoso y preciso. Ignoro bien el género, pero encuentro un matiz que está marcando cierto carácter de esta década. Una especie de rock progresivo instrumentalizado en una buena diversidad de modos. Me hace pensar en Black Midi, pero más directamente en Black Country New Rock. También me parece interesante este gusto renovado por los sonidos del rock más desnudos. Si nos vamos por las rolas, la apertura, Thunder, tiene uno de los cierres más hermosos de este año, con un saxofón increíble que es precedido por una guitarra punk igual de poderosa en la primera mitad de la canción. Creo que esta ha sido una constante en mi lista del año, el buen juego entre las dualidades sonoras. En Maruja, esta dualidad funciona menos como tensión entre las partes y más como una reiteración, un acento. En su web dicen que la improvisación es uno de los elementos esenciales de su composición. Y me hace mucho sentido cuando escucho The Tinker. Una vez más, el brillante saxofón. En la última rola, Kakistocracy, me hace considerar otro as bajo la manga, las vocales. Y así, todos los elementos tienen sus partes de fuerza expresiva, de protagonismo, de algo que tiene que ser dicho. Este es un debut que marca presencia. Lo que venga después es emocionante, pero Nocnaria es ya una obra genial. Número 4. Pánico no Submundo, DJ K. A mí me gusta la música guarra, la que me emociona y llena de energía. Y si un álbum en este año hizo eso, fue Pánico no Submundo, que tiene algunos sonidos muy explotados, casi rotos de lo duro que suenan, y otros que de plano ya están rotos, medio borrosos incluso. Está bien culero el nombre, pero qué delicia es Puta da Silicone, que para mí fue la apertura a la dureza del funk de Sao Paulo, donde según entiendo, los sonidos del funk más extendido en otras partes del Brasil se han desenvolvido como parte de una contracultura donde es común el consumo de sustancias en los toquines. DJ K y el colectivo que la acompañan nombran a este sonido Beat Bruxaria. Vale, todo este contexto es el que expone DJ K en su perfil de Bandcamp, por lo que hay que tenerlo un poquito en cuenta. Pánico no Submundo es un álbum bastante directo. Lo tenebroso es lo extraño, y este miedo disloca nuestro juicio sobre las cosas. Pero centrándonos en los detalles, Automotivo a Córdoba Favela Toda es un momento brillante donde reluce la secuencia como recurso de composición, donde ciertos sonidos permanecen, por ejemplo, uno que me recuerda al tribal,
Permanecen entre manojos de entradas y salidas de otros tantos sonidos y texturas. Entre las rolas también permanecen ciertas cosas. La firma DJ-K, nota más producida, y una risa exagerada de payaso que me recuerdan al Guasón o al payaso eso. Y cómo no tener miedo cuando entre una y otra canción una voz te repite a manera de mensaje gubernamental. El presidente Bolsonaro marca el inicio de la purga. De manera más directa lo podemos escuchar en Hizo un Teste, una pesadilla completa. Esto no me parece aleatorio. Durante la presidencia de Bolsonaro, las redadas policiales en las favelas se recrudecieron y fueron denunciadas como un escenario de exposición bruta de lo que es el Estado, que se sumó a la liberación de la aportación de armas para uso privado. En fin, ¿será acaso que DJ-K nos sugiere que la vigilancia policial y la cultura armamentística produce una violencia social comparable con una purga? No lo sé, pero la piel se me enchina. Desde mi experiencia, la infancia en Zacatecas, los sonidos de este funk paulista me hacen pensar en los juegos mecánicos de la feria, pero mucho más allá, llevados al punto máximo de creatividad. Uno que reúne energía, oscuridad y luces de neón. Flauta do Novo Mundo muestra que ciertos sonidos pueden permanecer limpios y nítidos. Aquí, una flauta. Mientras que los bajos y las voces se rompen en digitalizaciones guarras. Otra cosa que me gusta de este álbum es que me permite ver distintas partes de una escena musical. Pánico no Submundo recoge a varios colaboradores y me parece que esto influye en la variedad de sonidos. Desde secuencias tipo Evanescence, en apertura de secuencia terrorista do Heliolópolis, hasta el sonido alargado como de una caída en Automotivo Levanta Defunto. Este es un álbum para escuchar una y otra vez y siempre gozar. DJ-K não tá mais produzindo, tá fazendo bruxaria. Número 3, Coin Coin Chapter 5, Integarde, de Matana Roberts. A ver, una cosa de las que me gusta de hacer estas listas es que conforme pasa el tiempo identifico las cosas que personalmente me gustan un poco más. Recientemente me ha quedado claro que me gustan las palabras en la música. Siempre me han gustado las palabras, pero también en la música. Este es un álbum que forma parte de 12 capítulos. En cada uno de ellos se exploran diferentes fronteras del sonido. Y aquí parece que son el jazz, la improvisación y el verso los horizontes explorados. Se abre con We Say, en un crescendo de cello y o violonchelo, no estoy seguro, con una capa de voces muy en el fondo, muy suavecito, que recitan, algunas creo que hasta en español. Acaba con unos vientos bastante agudos, similares a los hechos por algunas flautas de diferentes formas, de tortuga, de madera, no lo sé. Un Benost es la primera pieza donde la palabra hablada muestra que ocupará un papel en el centro y de manera nítida. También nos presenta el coro y mantra del álbum. Our name is their name. We remember, they forget. Nuestro nombre es su nombre. Nosotros, nosotras recordamos, ellos olvidan. Este verso aparece ya desde el principio, pero de manera pues muy bajita. Pero enmarca muy bien el sentido de este capítulo. Aún no escucho los anteriores de este proyecto, pero aquí Matana Roberts suena completamente suelta y bien plantada. Ella es una saxofonista, por cierto. Predestined Confessions nos da un saxofón potente y un clarinete que emula una vocalización aullante. El cierre tiene un vaivén bajo, como de bote a la deriva en una noche oscura o una alarma de emergencia, mientras una improvisación enfurecida tiene los reflectores en el escenario. El poema continuará, igual de entrelazado. Integarde, en el jardín es donde florece, y Hope Prophetic lo hace más explícito. A este florecimiento le corresponde un reconocimiento de la experiencia, una experiencia de ser mujer y de ser persona racializada, de su corporalidad y los controles micropolíticos bajo los que el dolor ocupa las partes del alma. Este año leí un poco de Bell Hooks
y en partes como en Raleigh Not by Her Curious Blend, sentí que se dibujaba una forma de poesía, una forma de pensamiento hablado, musicalizado o escrito o como ensayo, que recién descubro en la figura de Audre Lorde, y me hace sentir que aquí existe un coro de experiencias donde dolor y florecimiento se enredan bajo el peso de una voluntad racista y sexista, lúgubre, pero es un coro de mujeres poderosas y libres. Ciertamente este no es un álbum luminoso, But I Never Heard Aloud So Long y The Promise tienen una vibra de canción de cuna o funeral, de despedida tristísima. En estas, el coro hace una parte en hacer sentir que estas penas son colectivas, enunciadas por diferentes voces. Finalmente es la historia de un acontecimiento muy duro, que lamentablemente es vigente desde 1925. Como el verso estelar lo sugiere, al final podemos intentar que permanezca la memoria. My spirit overshadowing, my dreams too bombastic, my eyes too sparkling, my laughter too true. My name is your name, our name is their name. We are named, we remember, they forget. Número 2. Génesis, Peso Pluma. Este álbum es algo distinto a los anteriores. Es una sorpresa de la escena en un sentido más tradicional, y este éxito repentino del artista dio lugar a un lanzamiento que se siente con una especie de seguridad. Es una seguridad que le permite que no sea una colección dispersa de éxitos de moda, sino una verdadera puesta de sonido. Si bien no es el debut de WP, se decidió nombrarlo como Génesis, y en cierta medida es el inicio de una pretendida leyenda de la música. Todo esto es un contexto innecesario si no contamos con que en Génesis sí logra sentirse como un relato triunfal. Rosa Pastel allana el camino con su trompeteo y el guitarrón. De aquí en adelante es pura gozadera. Encuentro 2 tracks que hacen una especie de espejo, como los momentos más puramente románticos, Luna y Lagunas, al inicio y al final. Los versos hacen una buena demostración de una narrativa del romance que es muy presente en la música mexicana, desde el corrido viejo hasta Zoé y otras bandas. Pero en general, el resto de canciones son muy rudas y nihilistas. Un punto alto en el álbum es 77, con la buenísima participación de Eladio Carrión. A lo largo del álbum hay mucha presencia de otras vocales, que son destacables en la escena. Junior H, Natael Cano, Tito WP, que este está perrísimo, Jaciel, olvidé el apellido, en fin, un montón de otros artistas. De hecho, casi todos los tracks del álbum cuentan con alguna colaboración. Así, Peso Pluma muestra su versatilidad, su capacidad de establecer diálogos con otros artistas, pero en sus momentos a solas, como en Rubicón, nos queda claro que aunque versátil, aquí hay un núcleo. Las Morras es otra buena muestra de la buena escritura con cadencia y versatilidad, donde las trompetas, vocales y guitarra tienen sus momentos estelares cada una. Pero luego llega Gavilán 2 y VVS, que le dan un lugar a un acordeón con mucho carácter. Esta última además tiene un bajo verguísimas. Ahora, el elemento que acaba por fascinarme de este proyecto es la buena narrativa. Al final el corrido es una tradición musical de narrativa, y la verdad es que aquí hay mucha habilidad para pintar personajes y escenarios que están laburando o están enfiestados y felices en contextos de sumo peligro. Es curioso que estas imágenes hayan conectado de manera tan masiva y tan bien este año, así como la normalización de la objetivación de las mujeres. En casi cada pieza hay una glorificación de la violencia narco, y me parece que la supuesta frontera entre arte y realidad, entre responsabilidad y creatividad, no son tales como las solemos asumir. Al final, no es que la música sea inocua en el mundo, pero tampoco lo modifica del todo. ¿Qué modifica qué? Al final, este álbum es suficiente para ser objeto de amenazas para su autor. No creo que nadie se lo pueda tomar tan a la ligera. Que la música tenga esta combinación de peso y levedad me parece importante. Entre expresión y realidad
hay una relación muy interesante, no tanto de oposición y tampoco de correlación positiva. Doble P es una bestia en la guitarra. Sus rolas se destacan en ese instrumento siempre. Y además encontró una vocalización con personalidad suprema. Logra sostener casi una hora de narración, instrumentación brutal y desenvolvimiento interesante. Pero lo que más persiste en mi mente es una especie de nostalgia, pese al relato triunfal. Da la sensación de algo que se acaba. Son imágenes al filo de la barranca, chistosa y sangrienta, a la que evocan tantas partes de México, de Tijuana a Tulum, vaya. Sí, es emocionante y vibrante, hecho con seguridad y bien puesto, pero este es un mundo que se agota. A mandarlos a la verga, no soy pendejo de nadie. Sigo firme con los míos, aquel que supo ayudarme. Ellos tienen mi respeto y siempre voy a apoyarles. Y pa' que sigan hablando, viejo. Número 1. Why does the air give us people to love? De Cara Jackson. Why does the air give us people to love? Es un álbum de sonidos modestos, muy cercano a la americana o folclórico estadounidense, y su fuerza proviene de su certeza, la naturaleza con la que atina a cautivar, a brindar momentos de hermosa tristeza y plenitud. En su debut, Cara Jackson muestra la fuerza de su voz, tanto poética como musical, con versos nítidos e ingeniosos, en una amplitud de su voz y el acompañamiento instrumental que es preciso. En la apertura, Recognize, se precona una noción simple pero poderosa. El reconocimiento nos la gasta dura. También sirve para marcar el camino de las piezas por venir. Cada canción juega como una especie de viñeta, de plano detalle, como Rat, que cuenta la historia de un paria, de un olvidado por el mundo. Jackson tiene un timbre hermoso y suena genial en cada rima y cada vuelco de los versos en los que se desenvuelve. Casi siempre solemne, pero también colorido, con una especie de humor muy sutil. Algunas baladas parecen casi una fábula con moraleja, como The Dickhead Blues, que me hace pensar un poquito en Tiny Tim, que al final de cuentas era un maestro para construir escenas narrativas en sus piezas. Algunos momentos son más lúgubres, pero otros más luminosos, como Free, en el que el arpa acompaña suavemente. La rola que le da nombre al álbum es uno de sus puntos más altos. La pregunta, ¿por qué la tierra nos da gente para amar y después la toma lejos de nuestro alcance? Es en razón de la desolación, de la pérdida, la soledad que sale a flote de manera íntima, pero en su última mitad nos recuerda que este dolor está presidido por el amor. Quizás no es mucha consolación, pero también es inevitable. Pues ya está. La belleza de este álbum se encuentra en los pequeños detalles, en la claridad de la guitarra de Jackson y su voz, en su escritura y el justo acompañamiento. Y no puedo hacer mucho por comunicarlo, y por eso hago este tipo de listas para invitar a que escuchen estas cosas. Make a promise to you then. If we can never sing again, you sing those high notes high, my friend. I'll sing the low notes in the end. En retrospectiva creo que fue un año en el que logré mi cometido. Escuché un poquito más de música y también traté de solo escucharla cuando de verdad tenía ganas de escucharla y tratar de evitar un consumo masivo y reflexivo sobre todas las cosas. Esto me ayudó a entenderme mejor. Creo que esta es una de las fuerzas de la música. Hacer esta especie de listas tiene la intención de compartir, y me gustaría escuchar también qué es lo que les gusta a ustedes. Y nada, voy a empezar a seguir subiendo videos de vez en cuando, la mayoría de música.
Tengo una especie de playlist que a veces hago que se llaman Mandarina Tapes, que tienen como una especie de idea y una narrativa detrás de la secuencia. Maybe haga videos sobre eso, no sé. Pero mientras tanto, pues me ayuda mucho un like, un suscribir. Y gracias por ver el video. Eso ya es suficiente apoyo. Bye.